Hola de nuevo. Y el primer capítulo de Oxigirl, el oxígeno llegó a mí en el 2006. Era verano y yo tenía 14 años. Simplemente entró por la puerta, como entra todo por la puerta. Al principio me trajeron una bombona de oxígeno. Yo me acuerdo de ese día como si fuera ayer. Y recuerdo cuando estábamos mis tíos, mi primo, mi madre y yo en mi habitación. Veíamos cómo subía el hombre con esa bombona que pesaba 100 y la madre. Y le faltaba el aire. O sea, es que a mí me entraron ganas de decirle, ponte un poquito tú de aire porque te hace falta. El hombre nos explicó todo y nuestras caras. No sé si os acordáis de los extraterrestres de Toy Story con el gancho. Cómo lo miran. Nosotros igual. No sabía dónde meterme. Ya no por decir, madre mía, lo que me tengo que poner, sino cómo me voy a poner esto. Y también es qué sensación voy a tener, qué me va a pasar. Solo lo tenía que tener por la noche. Eso me iba a ayudar a que por el día estuviera más descansada y pudiera hacer mi vida pues un poquito sin cansarme tanto, que por eso es por lo que me lo pusieron. Me hice bastante fácil a él. Muchísima gente me dice, ¿y no te hacía daño, no te irrita, no te...? Menos mal, porque tela marinera. Con 14 años no haces una vida extremada. O sea que tengo que decir que no noté ninguna diferencia. Es verdad que si me quería ir a casa de algún primo o prima a dormir, me daba cosilla, pero me iba sin ningún problema, porque un día que no me lo pusiera no iba a pasar nada. Está ahí todo normal, yo me lo ponía por la noche y fenomenal. Parecía que la adolescencia es difícil y que algo así nuevo iba a tener algún contratiempo. Tengo que decir que no, que gracias a Dios no, y que me hice bastante bien. El problema fue cuando ya en el 2011, zasca, me pongo mala, hospital. Tuve una infección respiratoria, salí bien, estuve unos días en el hospital. Cuando me cogí la infección salí con el oxígeno puesto y sí que lo tuve a partir de ese momento ya hasta ahora. Tengo que hacer un paréntesis ahí porque cuando yo me ponía mala durante los años anteriores, pues un constipado, los primeros 2 días, que es cuando más fuerte es, ponía unas horitas más el oxígeno para ayudarme, pero ya está, sin ningún contratiempo, sin ningún problema. En ese momento cuando lo tuve sí que pasó el tiempo, ya cuando los antibióticos hacen el efecto, todavía lo seguía teniendo, yo me sentía muy cómoda con él, pero algo dentro de mí decía que no lo quería, pero si me lo quitaba, estaba deseando ponérmelo, pero cuando lo tenía me lo quería poner. Lo siguiente a la adolescencia, ya la adultez, los 18 son temibles, pero bueno, ya cada uno a su marcha. En esa edad, ya con 18 años, que una persona ella es más consciente de lo que le pasa, obviamente con la edad se supone que eres más espabilado y sabes las consecuencias de las cosas. Me di cuenta de que no lo quería, pero que lo necesitaba. Entré en un bucle de agobio constante durante bastante tiempo porque no sabía cómo sobrellevar eso. Cuando yo salía de casa lo hacía sin él, no tenía ninguna máquina para ponerme, pero claro, podía hacer un poco de vida sin ello, pero estaba deseando volver a casa para ponérmelo porque otra vez volvía a encontrarme peor. Recuerdo que si iba al instituto llegaba bastante mal, la verdad es que nadie se dio cuenta porque yo me he encargado siempre de que nadie note nada, y eso yo creo que es algo que he aprendido con el tiempo, a no esconder las cosas, porque eso también me retroalimentaba a mis agobios, algo que no hay que hacer. Si te sientes mal, lo dices, no tienes que hundirte porque dices, mira, me encuentro mal, me pasa esto y ya está, y la gente te va a entender porque parece mentira, pero luego la gente te entiende, aunque no lo creas, la gente entiende, y eso era algo que yo me sentía agobiada porque pensaba que no me iba a entender. Ya me di cuenta de que no me lo iba a quitar porque además la doctora ya me había estado avisando de que me lo fuera poniendo para comer, para que no hiciera tanto esfuerzo, porque, otra vez paréntesis, amiguitos, cuando comemos se hace muchísimo esfuerzo. Lo que pasa es que una persona que está sana no se da cuenta. Los que tengamos problemas notamos todo. Cierro paréntesis y atención con ese dato. La doctora me la había estado avisando. Yo, después de la infección y de recuperarme en casa y no salir mucho porque si me cansaba quería estar en mi casa con el oxígeno tranquilamente. ¿Y qué pasa? Que cuando uno está en casa se siente protegido, para variar. Lógico y normal. Cuando fui a la consulta, la doctora me dijo, Irene, ¿estás bien? ¿Te ha pasado esto? ¿Tienes que llevar el oxígeno? ¿No pasa nada? Claro que yo decía, sí, no pasa nada para ti. Bueno, yo me callé porque yo cuando voy al médico siempre estoy callada y atendiendo. Luego soy así, pero bueno, yo saco ese ya a los médicos siempre. Yo lo interpreté así.
Como no tienes bastantes máquinas, que yo ya uso una máquina especial, ya no uso bombona, sino una que va a la luz, como no tienes bastante con eso, pues te vamos a poner una portátil para que salgas a la calle ya, una fiesta. Y la historia de la máquina portátil va a ser el segundo capítulo de Oxiguer. Si tienes alguna pregunta, no dudes dejármela en comentarios. Y ya sabes, si te gusta el vídeo, dale a like. Si te gusta el canal, suscríbete. Un besito muy grande y hasta la próxima.